La respuesta corta es sí debemos preocuparnos. No está claro, a pesar de que ya está detallado las líneas generales de la reforma fiscal de Trump, no está claro todavía cómo van a funcionar en la economía real y sobre todo qué efectos van a tener en la relación con México. Pero nos debe preocupar básicamente por dos cosas. La primera es que va a generar incentivos para que empresas que en este momento están tributando en México puedan empezar a hacer sus cuentas y decir, bueno, a lo mejor me conviene irme a Estados Unidos. Estoy hablando sobre todo de grandes empresas y empresas que tengan la facilidad de moverse. Debe preocuparnos también por una razón. No necesariamente es una reforma fiscal que genere certidumbre en Estados Unidos, lo explicaba muy bien Armando Guzmán. Entonces, hay un escenario donde, para ponerlo en términos muy simples, si a Estados Unidos le va mal con esta reforma, a México también le va mal. Es una reforma muy complicada de que funcione en el mundo real. La única reforma fiscal con estas características, mejor dicho, la última reforma fiscal con estas características fue de tiempos de Ronald Reagan en los 80s. Y lo único que trajo en términos de finanzas públicas de Estados Unidos fue un crecimiento del déficit. ¿Por qué nos debe preocupar que el déficit de Estados Unidos crezca? Porque mayor déficit significa mayores tasas de interés en Estados Unidos y por tanto mayor presión para México en términos de subir tasas o en dado caso pagarlo con el tipo de cambio. Luis Miguel González, ¿cuál sería la respuesta que debería tener México ante esta reforma fiscal? ¿De qué manera protegernos ante estos cambios que tú mencionas? Estados Unidos, con todo el poder que tiene, pone en marcha un movimiento que va a implicar baja de tasas impositivas en prácticamente todo el mundo. Obviamente, en México, el margen para bajar tasas impositivas es relativamente pequeño, porque lo hemos comentado alguna vez. Fundamentalmente en México no es que tenga tasas muy bajas, pero se cobran muy mal impuestos. El esquema fiscal, el esquema tributario en México está lleno de agujeros. Entonces, a un país, a un estado como el gobierno mexicano, que tiene tantos problemas para generación de ingresos, le quitas, o más bien, lo quieres obligar a bajar impuestos y se la pones muy complicada. Entonces yo diría que sí o sí nos vamos a tener que meter como país, en primer lugar el gobierno, estoy pensando Hacienda, el SAT, en qué antídoto se requiere, y la respuesta muy corta es: tenemos que empezar a pensar una nueva reforma fiscal. Una reforma fiscal que permita contestar lo que está haciendo Estados Unidos y que nos dé una cosa de la que se habla muy poco en México, que es competitividad fiscal. El esquema tributario mexicano va a tener que ser competitivo frente al de Estados Unidos, pero, insisto, en un contexto donde sí tiene un problema real el gobierno mexicano de generación de ingresos tributarios. Es decir, si el 2018 se veía bastante complicado, pues hay que prepararnos para un año todavía peor. Sí, a ver, no necesariamente los efectos de la reforma fiscal se materializarán en el 2018 en toda a plenitud. Yo diría, 2018, dices bien, ya se veía complicado, porque tenemos negociación del TLC, porque tenemos un año político, electoral, y yo lo que diría es, en 2018, suponiendo que no ocurra todo lo que debería ocurrir, en cualquier caso es muy difícil pensar que vamos a utilizar el tiempo que nos da el 2018 para plantear una reforma fiscal, cuando todos los reflectores, cuando toda la atención va a estar
pues fundamentalmente en la carrera presidencial. No me puedo imaginar un equipo de Hacienda diciendo, bueno, vamos trabajando la reforma fiscal cuando no sabemos con qué Congreso vamos a negociarla. Estoy hablando ya aquí en México, cuando no sabemos en qué condiciones de fuerza vamos a poder negociar. Yo diría, no necesariamente la reforma fiscal o que empecemos a pensar en la reforma fiscal es una mala noticia. Yo creo que es una enorme ventana de oportunidad, una reforma fiscal que por un lado permitiera bajar impuestos, pero al mismo tiempo que repensar el tema de la eficiencia del gasto público en México. Es decir, el que Estados Unidos haya planteado su reforma fiscal bajo una determinada cuadrícula, que como lo explicaba muy bien Armando Guzmán, tiene más que ver con favorecer a las corporaciones, no necesariamente en México tendría que ser bajo ese mismo prisma o con esas mismas premisas. ¿Algo que nos falte para entender esta reforma fiscal? ¿Algo que quieras agregar? Un factor muy importante es genera incentivos el gobierno de Estados Unidos para repatriación de capitales. Se calcula que hay 1.4 billones de dólares, es decir, millones de dólares en el extranjero, que en teoría regresarían a Estados Unidos. Creo que de los temas, de las grandes incógnitas es si estos incentivos van a generar regreso o no de dinero. ¿Por qué es tan importante? Porque eventualmente si regresara ese dinero a Estados Unidos o una parte importante, tendría, cuando menos en el corto plazo, un crecimiento económico que podría ayudarle a México. Hay que decirlo, una parte de la economía mexicana está pegado a la locomotora de Estados Unidos, y si ellos crecen, México crecería. Entonces me parece que una variable a observar es qué tal responden las empresas a este incentivo a repatriación de capitales.